Muy buenos días a todos los que nos estáis viendo. Yo soy Miguel Ángel Alcarria y hoy tenemos con nosotros a Raúl Tortolero para hablar de un tema de rigurosa actualidad como es el socialismo soft o el socialismo blando. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo estás, Mike? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Socialismo soft o socialismo blando? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, este concepto surge, lo acuño, para distinguir el socialismo clásico, el marxismo clásico, de una corriente dentro del marxismo posmoderno, que sería esta Ujú. expresión del socialismo blando. Es decir, en el socialismo tradicional, sobre todo resalta la característica que hay que emprender una revolución armada para vencer a la burguesía, vencer a los dueños de los medios de producción y poder imponer una dictadura del proletariado, que nunca ha habido una del proletariado, pero sí ha habido muchas dictaduras que finalmente se convierten en la nueva clase de ricos, ¿no? Entonces, el socialismo blando tiene ciertas características muy particulares. Estos personajes que actúan dentro de la izquierda llegan al poder, pero no por las armas, llegan al poder Ujú. mediante elecciones legítimas en un primer momento, elecciones legales, elecciones auténticas todavía. Esas pueden ser las últimas elecciones auténticas que viva ese país, porque después estos señores se van quedando en el poder, hacen reformas, a veces muy tramposas, corruptas, van Ujú. cambiando las cosas, tienen controles políticos y finalmente se van quedando 10 y 20 años y más años. Ahí está el caso de, por ejemplo, de Hugo Chávez, cómo llega al poder finalmente de forma legal, pero luego ya se va quedando con reformas y todo, ¿no? Y mismo caso de Nicolás Maduro, mismo caso de Daniel Ortega, entre otros, de Evo Morales, que también hizo reformas, de Rafael Correa en Ecuador. Todos hicieron lo mismo, es un guión, lo está haciendo de alguna forma, pienso yo también, López Obrador en México, que quiere hacer esta cuestión de la consulta de revocación como una estrategia para perpetuarse en el poder. Entonces, el socialismo blando tiene como primera característica que accede al poder de forma legal, de forma legítima, de forma democrática. Ya después cambia todo, ¿no? Esa es la primera No característica. utiliza tácticas militarizadas como pudiera ser la Unión Soviética, ¿no? A eso nos Así, referimos. así es. Esa es la primera característica del socialismo blando, es que los líderes llegan al poder mediante elecciones legítimas. Número dos, la forma en que se militariza la función pública, el servicio público. No hablo de una militarización de la seguridad pública. Eso es otra cosa. Yo hablo de cómo los puestos que normalmente corresponderían o las responsabilidades que corresponderían normalmente a funcionarios civiles, Ujú. el socialismo blando se asigna a militares, se les pone a hacer negocios, controlan aeropuertos, controlan aduanas, se les pone a repartir sus programas sociales, a vigilar la vacunación, a participar de alguna forma en cuestiones educativas. En Venezuela son dueños de fábricas, en fin, se les da mucho juego, se les integra como empresarios de muchas formas, pues para tenerlos contentos, para tenerlos del lado del gobierno, cuando los ejércitos en todo caso, en todos los casos deberían ser instituciones totalmente autónomas y neutrales, no estar del lado de un gobierno y mucho menos de una ideología. Esto es muy grave, pero pues para tenerlos contentos se les da hacer muchos negocios y de esta forma pues se inhibe un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas contra el gobierno y también pues se amedrenta a la oposición porque es tal la simbiosis y la cercanía del gobierno con los militares que todos los opositores realmente le piensan varias veces antes de emprender cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa sería una segunda característica. Lo que podríamos decir es que, bueno, pues ese tipo de gobiernos al final se instauran como totalitarios a través del clientelismo, ¿no? A través de comprar a la gente, a la función pública, etcétera, con cheques, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con beneficios, Bueno, siempre y cuando apoyen al régimen. bueno, esa sería una tercera característica a la que, de que Ujú. quisiera hablar ahora.
el mega asistencialismo. Esto es una cuestión estructural. Quizás debería haber empezado por ahí, porque básicamente el carácter socialista del socialismo blando consiste en eso, en a veces aumentar los impuestos, no queda de otra, o endeudar al país para tener un fondo muy grande para gasto social, para comprar a la gente, ¿no? O sea, si eres mayor de edad, perdón, si eres de la tercera edad, si eres joven que no estudia ni trabaja, si eres madre soltera o discapacitado, cualquier grupo supuestamente vulnerable que escoja el gobierno va a recibir cheques. Si en una casa viven unas 15 personas y de esas 6 son mayores de edad, o sea, son ya personas de la tercera edad, si hay jóvenes que no estudian y trabajan, o hay madres solteras, en fin, o hay gente que tiene cierta discapacidad, van a recibir todos un cheque. Entonces, esa familia va a estar totalmente cooptada por los cheques del gobierno, viven del gobierno y claro que de esta forma... Crea una dependencia, ¿no? Que mantiene Exactamente. al gobierno en su lugar. Claro, totalmente. Entonces, la idea del gobierno, de estos gobiernos, del socialismo blando, es crear una dependencia de una vasta capa social, pues, generalmente los más pobres, los más desafortunados en sentido económico, y nunca quieren soltar esta dependencia ni unos ni otros. El gobierno no quiere alejarse de esta gente que depende de él porque los necesita para que voten por su partido y Y para que no se movilicen. poderse refrendar en el gobierno exactamente para que no, para inhibir pues también problemas, insurrecciones, marchas, votan por el gobierno, son el voto duro, se convierten en el voto duro del gobierno. Por otro lado, por otro lado, pues nunca se va a solucionar la pobreza, es un engaño que el socialismo pueda solucionar la pobreza, porque lo único que genera pues, es una dependencia, ¿no? Que estés estirando la mano, que te den este dinero y va a estar contento, ¿no? Es Entonces, lo que le conviene. Si resolviera estructuralmente la pobreza, no tendría esa base clientelar, ¿no? exactamente, ya, exactamente. Es un comentario muy acertado, pero aquí les conviene pues mantener a la gente pobre para que sigan viviendo de sus cheques, ¿no? Eternamente. Y pues no se generan oportunidades, esto no genera más empleo, no hay inversión, no hay nada, es simplemente donaciones, dádivas del gobierno a la gente más pobre. Y además, pues esto es la destrucción de la clase media. Esto equivale a la destrucción de la clase media porque pues no habiendo incentivos para otro tipo de personas, para que haya más oportunidades, pequeña, mediana empresa, inclusive empresas más grandes, pues no hay, todo el dinero se va específicamente para esos sectores que son los que apoyan al gobierno. Entonces, se La genera carga impositiva queda en esa también, clase media. y claro, y eso es la que va para abajo, ¿no? Y los ricos, pues son, finalmente, a últimas, son siempre los del gobierno, que viven como reyes, aunque digan que no, ¿no? Y lo vemos en Venezuela y en otros países, es una nueva casta, ¿no? Una nueva gente, ¿no? Los nuevos ricos son siempre los del gobierno en el socialismo. Y Siempre después, prometen que que van a dar a los pobres sacándole a los ricos, pero al final quien paga son las clases medias. exactamente así es. Entonces, lo primero que pasa en el socialismo blando es que desaparecen las clases medias, cosa que está pasando, por ejemplo, ahora en México, que está saliendo muy golpeada la clase media, no nada más por la pandemia, sino por este socialismo que está empezando a estar aquí, ¿no? Luego, otra característica, además del mega asistencialismo, es la destrucción de los organismos autónomos, aquellos organismos que sirven para vigilar la transparencia, cuidar los datos, que sirven para que el gobierno rinda cuentas, no sé, los organismos electorales, todo lo que requiere una autonomía van siendo O eliminados. incluso el ente judicial también, ¿no? O Pues sea, por ejemplo, claro, algo que se considera una irregularidad en España es que se pusiera en la abogacía del Estado a alguien que acababa de ser ministra del gobierno. exacto, o sea, se trata de tomar el control de todo. El socialismo blando es muy centralista, no porque lleve la palabra blando es que sea realmente blando o sea débil, de ninguna manera. Es una forma, digamos, de instaurar un régimen duro, autocrático, pero el término es blando porque entra suavecito, digamos, no entra a través de las armas. Eso es básicamente, por eso se le llama así, socialismo blando. Pero finalmente, al final tenemos la misma dictadura, con otro Exactamente. mecanismo de entrada. Exactamente, sí. Mecanismo de entrada y de implementación de los cambios supuestamente de forma democrática a través de los operadores legislativos o a través de reformas, a través a veces de voto alzado, asambleas a mano alzada, donde la gente participa, quieren que hagamos esto y la gente, pues que son sus propios
fieles, sus propios seguidores, Ujú. todos dicen que sí, porque pues, y dicen, eso lo toman como la voluntad del pueblo, que la soberanía reside supuestamente en el pueblo, y pues realmente no es el pueblo, son sus seguidores, nada más los que están votando ahí a mano alzada. Entonces es una trampa, ¿no? Ese es la destrucción de los órganos autónomos. Vemos en México, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está totalmente tripulada por una ideología que es la ideología de la Cuarta Transformación, que no es otra sino el socialismo, ¿no? El marxismo posmoderno. Entonces, esto también es una característica. Otra característica sería que, por supuesto, todos estos gobiernos se oponen al neoliberalismo. Siempre están hablando del neoliberalismo y del conservadurismo también como las peores pestes que le puede suceder a un país, y toda la culpa de cualquier cosa, sea lo que sea, siempre la tiene el régimen anterior previo a ellos, que seguramente fue neoliberal, ¿no? Y por último, la última característica de la que yo hablaría dentro del socialismo blando es que ya son globalistas. Eso es muy Ujú. interesante, ya no son bolivarianos o latinoamericanistas, ¿no? Que era como la escuela vieja, ¿no? La escuela anterior, que buscaba, ¿no?, básicamente la unificación de gobiernos socialistas en América Latina. Ahora ya no, a partir, digamos, de López Obrador, que ha encabezado mucho comunidad de estados, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la encabezó 2020-2021, y a partir de su liderazgo en el Grupo de Puebla y también un poco en el Foro de Sao Paulo, aunque hay todavía no tanto, pues ha logrado hacer un bloque rojo, ¿no? Un bloque rojo de gobiernos socialistas, pero Ujú. ya no aspiran únicamente a una independencia, ya no tienen este discurso anti-yanqui, ahora ya son globalistas. Dentro de cualquiera de los globalismos que hay ya, que son dos básicamente: el globalismo que busca el nuevo orden mundial en Occidente, que es el de la ONU, y el globalismo chino. Juegan por ambos lados. Por ejemplo, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, acaba de viajar a China, en donde realmente pues se fue a entregar ese país en charola de plata, como decimos en México, a cambio Ujú. de 20 mil millones de dólares como primer paso, como inversión para pues construir una central nuclear, una hidroeléctrica, un parque fotovoltaico, para restaurar trenes, en fin, para mucha infraestructura que básicamente es para hacer su campaña, volverse a elegir o reelegirse en el 2023. Todo este año va a estar en campaña, ¿no? Entonces, pues son globalistas. López Obrador, el 9 de noviembre del año pasado, 2021, fue a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí dijo que había que fundar un Estado mundial, así de plano, un Estado mundial. Ya no hablan, digamos, de un bloque socialista, hablan de un Estado mundial, y Ujú. quieren que la gente, los más ricos del mundo, los 1000 más ricos del mundo, así lo dijo López Obrador, y las 1000 empresas más ricas del mundo donen el 10% el 4% de sus fortunas, que todos es un dineral, pero también que los gobiernos integrados al G20, que son las 20 economías más desarrolladas, supuestamente, ¿no? Del mundo, ahí está México, no sé qué estemos haciendo ahí, pero ahí estamos, que donen el 0.2% del Producto Interno Bruto anual para conformar una bolsa de $1 billón, con B de bueno, $1 billón, y que esto sirva para pues ayudar a los pobres, que son cerca de 750 millones en el mundo. El Ujú. mecanismo para hacer esto sería pues juntar esa bolsa de dinero, si realmente hubiera estos donativos, y a partir de eso pues se generaría un mega ultra asistencialismo a nivel internacional, ya no nada más en México, que ha sido el laboratorio, y además México está exportando este modelo de mega asistencialismo a Cuba, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador. Eso es lo que ya está haciendo el señor de Windows, ¿no? Para que todos lo ubiquen, con África, ¿no? A cambio de ciertas ayudas, les está exigiendo algunas cuestiones, como por ejemplo que participen en cierto tipo de experimentaciones, y eso es bien sabido, ¿no? Entonces, podríamos entender que entonces el socialismo es la forma en la que las élites están subyugando al pueblo para imponer esa Agenda 2030, esa agenda globalista de la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Exactamente. El socialismo blando es globalista porque ya entendieron, digamos, que no se trata de ir contra ningún imperio, sino ahora lo que piden es formar un Estado mundial, ¿no? Así lo dijo algo Ujú. tan claramente López Obrador en la ONU, además. Y además recordemos que la ONU, pues es un lugar muy, muy especial para decir eso, porque justo por estas semanas, las últimas semanas del 2021,
pues se convalidó la tiranía de Nicolás Maduro. O sea, se le ofrecieron las credenciales de ser un gobernante legítimo. Y si la ONU pues va a cobijar, a apapachar, a darles validez a los dictadores latinoamericanos, pues entonces pues ya se cerró el círculo, hacen pinza y todos contentos, ¿no? O sea, la ONU nos convalida, la ONU nos dice que somos democráticos, que no hay ningún problema, a cambio de que pues nos podamos ir perpetuando en el poder, ¿no? O sea, es la alineación de todas las izquierdas, desde la izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos hasta las izquierdas Esto demuestra que el globalismo está en contra de la soberanía nacional y de la libertad, ¿no? Finalmente, si está apoyando un régimen totalitario. Totalmente, ¿no? O sea, el socialismo blando también pues es de fronteras abiertas, de migración, sea la que sea. Es una cuestión globalista, ¿no? Esto es una característica muy importante porque antes se manejaba un bloque rojo y el bloque rojo era contra Estados Unidos. Ahora ya no, porque todas las izquierdas van alineadas, la ONU las cuida todas, digamos, el interés básicamente de la agenda del socialismo blando a nivel internacional es el del nuevo orden mundial. Es un mismo gobierno, como es el Estado mundial, como dijo López Obrador, una misma moneda, que quizás podría ser el Bitcoin, no lo sé, una misma religión, que no es el cristianismo, sería pues esta cuestión de la ecología, ¿no? La religión climática, la religión ecologista. Ese conglomerado ideológico de izquierdas. Exactamente, ¿no? Entonces, esas son las 6 características básicas del socialismo blando. Pues muchas gracias, Raúl, por respondernos a esta cuestión que yo creo que es muy interesante comprender para saber en el mundo en el que vivimos. Así que espero que nos podamos ver en una próxima. Claro que sí, Mike. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo.